Y otro tema que tiene que ver con todas las cosas que están pasando en Estados Unidos, que son todas muy extrañas, pero que si se enfocan dentro del marco de la llamada guerra multinivel van a tener sentido. El juez de Nuevo México renunció repentinamente después que ICE, Inmigración, arrestara a un miembro de la pandilla Tren de Aragua en su propia casa. Las fuerzas del orden llegaron a la casa del juez, magistrado Joel Cano, de Nuevo México, y arrestaron a Cristian Ortega López, de 23 años, que tenía vínculos directos con la pandilla El Tren de Aragua. Las autoridades recuperaron fotos en el teléfono de Ortega López de cuerpos decapitados y mutilados, no las ponemos aquí, nosotros tenemos toda la documentación de la corte. Ortega López es venezolano y se comunicaba muy frecuentemente con varios miembros de las pandillas. Tenía armas, había logrado inclusive comunicarse internamente a través de unos mecanismos y estaba viendo a ver cómo se las arreglaba para eliminar el tatuaje que tenía, que era como el elemento clave justamente que lo pegaban cuando el gobernador de Texas, el señor Abbott, publicó un grupo de tatuajes en los que se identificaba uno que tenía un arma, un fusil, que lo habían encontrado en varios miembros de esta organización terrorista. Imagínense ustedes el juez. El juez le llevan a este hombre, Ortega López, y fue liberado, él fue liberado. Ortega López fue liberado de un centro de detención pocos días después de ingresar debido al hacinamiento. Pronto conoció a la esposa del juez, Nancy Cano, y comenzó a trabajar con ella en construcción. Cano luego lo invitó a vivir a su casa. El juez fue visto en múltiples fotografías y videos con el pandillero, incluyendo una en la que el mismo juez usaba un arma que, dicho sea de paso, era ilegal. Esta es la esposa del juez Cano, Nancy Cano, este es el juez. Miren esto. Y el pandillero que estaba viviendo, o sea, el pandillero del Tren de Aragua vivía en la casa, es este que está aquí. Vivía en la casa del juez. Esto sí que es extraño, pero bueno, eso es lo que pasó. El juez, cuando el Departamento de Justicia sometió a consideración de la Corte toda la evidencia sobre este sujeto, que la pueden ver con detalles en venezuelapolitica.info, el juez no le quedó otra que renunciar, porque en el teléfono que tenía el pandillero, imagínense ustedes el pandillero, el terrorista, viviendo con el juez y con la esposa del juez, y le dieron habitación, y a pesar de que no sabían ni siquiera quién era, o no sé, pero esto cae en lo ridículo y lo raro y lo extraño. Yo pido por favor a ustedes que opinen qué le parece a ustedes lo que ha hecho el juez Cano de darle arriendo en su casa y su esposa Nancy Cano bueno, ya él es ex juez porque Joel Cano tuvo que renunciar, como comprenderán, debido a este escándalo y particularmente porque las evidencias de la fiscalía sobre la membresía de este sujeto en el Tren de Aragua eran simple y llanamente, yo las vi ayer, me las compré todas toditas y quedé estupefacta cómo se intercambiaban, porque cuando fueron a buscar en la casa del juez a este tipo, le cogieron los teléfonos y bajaron todos los chats. Y los chats que hemos visto, hay unos que no los han publicado porque los van a dejar para juicio. Me imagino que van a salir a defender a todo el mundo, pero este tipo sí era del Tren de Aragua. Adelante, Eric. Mira, qué oportuno para reflexionar un poco lo que estábamos discutiendo con el padre Freitas también. Nos dejamos llevar por los labels. Estamos construidos de esa manera, es nuestra construcción perceptual, es la psicología con la cual un sistema que los últimos 30 años ha sido dominantemente de izquierda nos ha construido. Pensamos que un juez tiene como definición de vida el ser juez, el ser administrador de justicia, que un sacerdote, un párroco, tiene como definición de vida ser un apóstol, que un periodista tiene como definición de vida ser exactamente eso, un cronista de los hechos, imparciales todos, el juez imparcial,
es nuestra asunción, por supuesto. El párroco imparcial es nuestra asunción. El periodista objetivo, neutral, imparcial, es nuestra gratuita asunción. Y lo digo precisamente en relación al juez Joel Cano, o José Joel Cano, juez de Nuevo México, ¿sí? Pero, ante todo, un activista demócrata. Porque dejando la posición, que es una posición para la que ha sido apuntado, y corrígeme, no sé si es Obama o si es Clinton, quien lo haya apuntado, lo ha hecho por una razón dentro del Partido Demócrata. El Partido Demócrata no apunta a esas posiciones gente independiente, no. Ellos apuntan gente jugada, gente ideológicamente clara, así como Bosberger o como Chen, es decir, esos son puestos claves en una estructura de poder como el neomarxismo de izquierda en los Estados Unidos, como el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, como el gobierno de la China, como el régimen chino que le está pidiendo a la iglesia que le deje hacer su propio capítulo de la iglesia, igual que Enrique VIII, ¿no? Su propia iglesia. Es decir, nadie más que nosotros, los conservadores, presume que realmente el ser juez, el ser periodista, el finalmente ser un defensor de los derechos humanos son posiciones neutrales. Nadie más lo cree. No la izquierda, definitivamente. Y el juez Joel Cano, antes de ser juez, fue Joel Cano. Y Joel Cano es quien aparece en esa fotografía. Una persona para la que importa más que la posición para la que ha sido consignado, importa más que el juramento de defender la Constitución, su afiliación ideológica. Y ese es mi problema, y lo digo con el mayor respeto, no como un insulto, sino como un tributo a los jesuitas en general, para no especificar en el último pontífice. Mi problema es que cuando tú respiras por la vena de la ideología, eso es un conflicto de intereses con tu rol. El de sacerdote, el de periodista, el de juez, implica una neutralidad que no le puedes ofrecer esa posición. Y esa es mi reflexión hoy día sobre lo de Cano, Maybord. Estamos tratando de explicarnos cómo un juez puede haber... Lo de juez vino después, Maybord. El señor Cano ya era un operativo, un activista de izquierda. Ya era un activista de izquierda colocado en la posición de juez, porque estratégicamente eso era lo que su partido vio por conveniente. No es el primero. Nos lo ha gritado en nuestra cara Chuck Schumer el otro día. Pusimos 253 jueces con Joe Biden, te estoy citando, específicamente para que detengan a Donald Trump y todo lo que quiera hacer. O sea, la realidad, Maybord, es que no vamos a avanzar si seguimos pensando que el cardenal esto, o el juez aquello, o el periodista esto, y te voy a dar un nombre, por eso es que vengo haciendo esta abstracción general de las cosas, te voy a dar un nombre para que veas de qué tamaño es el problema, porque salió a defender, como lo ha hecho ya el senador Van Hollen, salió a defender al marero, al MS-13, al señor Ábrego, al hombre de Maryland, nada menos y nada más que un famosísimo periodista de El Salvador, el periodista del Salvador, el jefe editor del Faro. No sé si eres familiar, ¿no? Claro, recibe financiamiento de Open Society. Okay. Ese es el tema de fondo, porque cuando tú empiezas a mirar... Esta representante demócrata, Maxine Desser, que está en El Salvador y dijo que no se iba del Salvador hasta que Kilmar Abreu García vuelva con ellos a Estados Unidos. Claro, es que ya pues Van Hollen les enseñó cómo pueden usar el dinero de nuestros impuestos en darse una vacación por el trópico. Por eso es lo que fue a hacer Van Hollen. ¿Cuál fue el resultado que trajo? Pero Oscar Martínez, el editor del Faro, salió con todo contra Donald Trump ayer. Tan así que tuve que responderle, porque vino a leerle en Twitter o en X sus credenciales a todo el mundo para decir que Oscar Martínez, periodista de tanto tiempo, he cubrido tantos casos de pandillas, soy el especialista, tengo tantos testimonios y tantos entrevistados. Un periodista de verdad, un sacerdote de verdad, un activista de los derechos humanos de verdad, un juez de verdad, no necesita enrostrarte sus credenciales para adquirir peso específico y hablar. Pero aquí la intención es, por supuesto, clara. Quieren mostrar
que son más periodistas de lo que son. Es el caso con Óscar Martínez, bochornoso lo que hizo ayer en X. Quieren mostrar que son más operadores de justicia, más hombres de Dios de lo que son, con las credenciales, utilizando la mitra, utilizando el martillo en el juzgado, cuando en realidad lo que son en esencia son quienes ideológicamente han definido ser. Y en el caso del juez Cano, en el caso no solamente de Bergoglio, de muchos otros, no solamente la orden jesuítica, varias otras, la definición es: antes de ser ministros de Dios, ministros de justicia, antes de ser administradores del bien público llamado información, somos unos, como le decía el Che Guevara, somos unos guerrilleros de la revolución. Guerrilleros de la revolución. Y habla... Guerrillero de la revolución. Se te fue el sonido ahí. Estabas diciendo algo, Eric. Sí. No, y esa es en realidad mi reflexión. Somos nosotros el problema. Vemos la toga, vemos la túnica papal, vemos vemos la grabadora, decíamos en mi época, ahora creo que es la cámara, y asumimos que el rol le da virtud a la persona, al individuo. No miramos debajo de la sotana, ese es el problema. No miramos detrás del robe, de la túnica del juez, o no vemos detrás de la gafa del periodista y la camisita a cuadros. Ese es un estereotipo, yo sé, grosero, pero no se me ocurre uno mejor. El tema de fondo es: no podemos seguir juzgando a la gente y asumiendo que tiene autoridad sobre nosotros por el rol que le ha sido consignado. Hay que revisar lo que decía Foucault. Por eso yo soy uno de los grandes defensores de Foucault. Foucault no fue de izquierda, no fue marxista. Foucault decía que hay que ver la genealogía del poder. Busca la genealogía del individuo para saber con quién estás hablando. Porque el día de mañana voy a venir con mi mitra y todos van a asumir que soy una persona neutral. No lo soy. Prefiero ser honesto intelectualmente. Hago análisis político, sí. Revelo las cartas todas, sí. Pero tengo una posición. Y no voy a entrar en la hipocresía de pretender que no, para engañar a la gente, que es lo que están haciendo desde mi punto de vista muchísimos sacerdotes. El señor Óscar Martínez y el juez Joel Cano están embaucando a la gente porque quieren que la gente siga dentro de la lógica de creer que uno es juez, el otro es periodista, el otro es sacerdote, y hay que creer que por eso son imparciales y sus juicios están basados en la justicia y en la verdad, cuando no es así. Las informaciones que publican, los fallos que dan, la manera como intervienen y median en conflictos geopolíticos está definiendo su posición ideológica y está costándonos importantes posiciones a nosotros en el marco de defensa de la cultura occidental en esta batalla cultural. Esta batalla cultural, por cierto, que acaba de publicar el presidente Trump un X hablando justamente de este sujeto, de Kilmar Abrego García, que las cortes están diciendo que no debió haber sido soportado, pero ahí está presentando la mano del ganguero y dice que esto es un elemento clave de los tatuajes que forman parte de la simbología de los maras salvatruchas. Y esto es una discusión completa porque, Eric, también en el marco del desarrollo de todo esto que está pasando con Kilmar Abrego García, pasó un evento que nos tiene que llamar a la reflexión, Eric. Porque cuando uno observa que la secretaria de Seguridad Nacional les roban el bolso que tenía $3,000 en efectivo, la licencia, el pasaporte de la secretaria, la licencia, el ID del DHS, maquillaje, cheques, medicación y las llaves del apartamento, en un restaurante en Washington, D.C., uno empieza a preocuparse por 3 puntos fundamentales. Uno, ella es la jefe de seguridad y se supone que debe tener gente que la cuide. 2, está en la capital de los Estados Unidos y se suponía que estaba en un restaurante donde había cierto grado de seguridad. Y 3, ¿qué fue lo que pasó? Ahora están revisando las cámaras del servicio secreto para ver si consiguen al tipo que le robó la cartera. Imagínense ustedes, yo creo que ni siquiera en Venezuela, que es el ejemplo de lo que no debe ser, ocurre esto. No ha ocurrido en Venezuela, que dale,
que dale, que dale. Entonces, es un tema sobre el que tenemos que reflexionar. Esto forma parte de la lucha, pues fue en Washington, D.C., muy cercano a Virginia, donde están, si se quiere, un porcentaje importante de los maras salvatruchas que andan buscando, Eric. Y este hombre era de allí, no era de allí, es de El Salvador, estaba allí de manera ilegal viviendo allí. Y el juego y la perversión que se está haciendo llega a estos niveles de que a la secretaria de Seguridad Nacional, y yo supongo que esto viene como un mecanismo que está dentro de la receta para desmoralizar y destruir la reputación. Cuando ustedes vean esto busca ridiculizar a la secretaria de Seguridad, busca ridiculizar al gobierno y decirle nosotros estamos aquí y podemos hacer esto. Es decir, los choros están dentro de los restaurantes y ustedes no son capaces de asegurar a la secretaria de Seguridad Nacional. Nosotros tenemos el mando. Esto es grave, Eric. Y lo han tomado como un chiste, pero tristemente no es un chiste, es un síntoma de la descomposición que hay en Estados Unidos y de la intención en el marco de la guerra multinivel de desmoralizar, de atacar y de acabar con la reputación para pararlo, porque lo que aquí se está buscando es que el gobierno no gobierne, sino que se paralice para que la izquierda pueda entregar en una bandeja de plata a los Estados Unidos, a los enemigos, que en este caso son Rusia, China, Irán y otros, particularmente grupos económicos. Adelante, Eric. Sí, esto es guerra no convencional, eso está clarísimo. Esto es Sun Tzu. Lo que pasa es que, bueno, tenían que aprender algún rato. No son los más inteligentes del planeta, los de la CIA, pero se les ilumina en algún momento y han leído Sun Tzu y han entendido de que en la guerra no convencional, por supuesto que importa el efecto psicológico. Esta es una movida clarísima del aparato de seguridad, Mayor. Este es un mensaje muy claro, no solamente para Kristi Noem, también lo fue hace unos días atrás para Pete Hegseth, el secretario de la Defensa. El mensaje es, no, pues así no te cuidamos. Sí. Como son los dueños de todo esto, como es un supraestado, el estado profundo, como la burocracia rebelde es en realidad la que gobierna. Ya me lo decía alguien el otro día, lo comentábamos contigo, en relación a las decisiones políticas que se toman, los magnicidios, las ejecuciones. Hablan el Mossad, la CIA, habla el MI6 y toman decisiones globales. No intervienen en gobierno ni se enteran los gobiernos. Y no es eso no es una metáfora, es una realidad. Hay gente en el estado profundo que cree que son más importantes y que tiene mayor capacidad de decisión y autoridad que quienes están electos, puestos ahí por el pueblo. Y eso es una desfiguración de lo que una democracia y un Estado democrático deben ser. Eso es una perversión, eso es una corrupción del sentido de cómo las cosas deben ser. Van a callar cientos más como nosotros, no es un problema, hay que tener el valor de decir cómo son las cosas. Yo creo que esto es un mensaje de adentro. No tiene que preocuparte el ratero, Maybor, tiene que preocuparte cómo llega hasta la secretaria Noem. No me preocupa el ratero, porque el ratero fue puesto allí para robar en un momento determinado y cuidado por el sistema, que luego se pone, por eso te digo que el Secret Service, el servicio secreto, después se pone a buscar en unas cámaras cuando ellos tienen que estar ahí detrás de la Secretaría de Seguridad para que no le pase nada, porque el que les robó la cartera le hubiese podido meter un cuchillazo, ¿o no? Y es igual, y no tiene que preocuparle a Pete Hegseth, que él no filtró al periodista de The Atlantic nada. Ahí hubo un funcionario que puso que no debía dentro de la lista de distribución. Y no una vez, más de una vez, por lo que la prensa ha publicado hoy. En conclusión, Maybord, aquí hay una burocracia, hay criaturas del pantano que creen que el sabotaje, tú lo has dicho muy claramente, el hacer perder la seguridad de con quiénes están, qué tan seguros están, qué tanta capacidad de actuar deben tener a los secretarios del presidente, al mismo presidente, bueno, pues creen que de esta manera van a no solamente minar la confianza de la administración Trump, sino además hacerles notar que son imprescindibles. Esa es la jugada.
Sí, sí. Nos lo ha dicho, es que la honestidad intelectual de Chuck Schumer es suicida, pero es muy importante, porque yo lo escucho siempre a Schumer. Nos lo dijo, ¿no? Es insensato, es tonto de Donald Trump pelearse con el aparato de inteligencia, ¿no? Te la pueden hacer de 10 maneras de lunes al domingo. Se lo dijo en público, le Sí. mandó una amenaza. Prácticamente le dijo que se cuidara de quienes deben estar cuidando al presidente. Por eso es tan importante llegar al fondo de lo del seguro social. Por eso es tan importante entrar a la Reserva Federal. Por eso es tan importante que Hexet, más allá de los pequeños sabotajes en complicidad con los activistas mediáticos y la secretaria Noem también, independientemente de las pequeñas tretas que le jueguen ahí dentro, lleguen y hagan su trabajo, cumplan la misión planteada, logren los goles, los objetivos, porque la gente está apoyando Maybord. Las encuestas son clarísimas. 58% de los americanos, mucho más que en el primer gobierno, en la primera administración de Trump, están de acuerdo en la política de seguridad fronteriza, en la política de deportación de criminales. Están de acuerdo en que además el haber irrumpido en los Estados Unidos sin admisión válida, con o sin la ayuda del anterior gobierno, eso ya no importa, el haberse quedado a vivir desafiando las leyes migratorias 1, 2, 3, 10 años, aún conociendo en ese tiempo que no solo tenía la oportunidad, sino la obligación de entrar en el sistema de legalización, de ajuste de estatus, son delitos. Son delitos. Y no vamos a salvar el delito, no vamos a justificar el delito diciendo papá de Maryland, porque en algún momento traslucen las cosas y resulta de que el supuesto dechado de virtudes era el más humano de los seres humanos y golpeaba a la mujer y el supuesto papá abnegado, el amante esposo, terminaba siendo otro violento más. Las cosas van a traslucir. Y no porque Caitlin Collins haya decidido que ya no es más periodista y haya decidido que ella y CNN son una especie de agencia de reparación de reputaciones, la gente abajo, los americanos de a pie, no van a exigir la verdad, no van a tener la verdad. Hay otras maneras en las que la verdad va a llegar. La verdad ya es como agua entre los dedos de CNN, no necesitan ellos, no pueden contenerla, no los necesitamos, no son el intermediario. Y tenemos que estar conscientes y por eso es mi reclamo permanente. Voy a volver al tema de cada semana, Maybord. Kash Patel, Pam Bondi, necesitamos empezar a ver las supinas. Sí. Necesitamos empezar a ver gente en las cortes. Hay demasiadas cosas que se han hecho solamente en los meses que está la nueva administración en Washington. Demasiadas cosas están quedando en la impunidad y ahí no podemos aducir el actuar de los jueces. Hay que empezar a adjudicar delitos, hay que seguir fuerte en el tema de la seguridad fronteriza, que tiene 58% de apoyo. El presidente Trump, solamente la pregunta de CNN, la encuesta de CNN, no una encuesta liberal, no Breitbart, no el New York Post, CNN en su última encuesta. ¿Cuánta gente no votaría por Trump a partir de lo que ha visto de estos primeros meses de gobierno? Solo el 2% de quienes han votado por Trump. Y eso, según CNN, solo el 2% revisaría su decisión si hubiera una nueva elección. Hay mucho apoyo de la gente, hay mucha legitimidad. ¿Por qué? Porque la agenda, el mandato de las elecciones de noviembre se está cumpliendo, hay que seguir fuerte. Va a haber ventarrón, van a mover la nave, van a hacer que le roben su cartera a alguien más, van a filtrar un periodista en algún otro grupo del secretario de defensa. ¿Qué le harán a Marco Rubio? Ya se lo han estado haciendo, me dicen que lo han estado saboteando de adentro. Pero es parte de esto, hay que seguir firmes. Porque, hay que seguir firmes. Por cierto que uno de los temas, Eric, aparte de la información que ha surgido sobre este sujeto, Ábrego García, que se ha convertido en la bandera de los progresistas y de todos los jueces, activistas, etcétera, está un tema que vale la pena destacar porque se ha anunciado, y esto lo dijo Jim Comer, representante de la republicano por la Cámara de Representantes, que dice que El Salvador negó que los demócratas que fueron hablaran con el terrorista del MS-13 porque no habían ido en su capacidad oficial. Y ahí es que empieza entonces la pregunta sobre el uso de los fondos de los contribuyentes norteamericanos para pagar viajes a El Salvador de estas personas para que vayan a buscar a alguien allá que es miembro de las maras salvatruchas que han sido designadas como una organización criminal y terrorista.
que son doble designación que tienen, es eso, es una guerra. Y el que no lo entienda así va a ser muy difícil que lo entienda de otra forma. Esto es una guerra y una guerra constante. Fíjate que también en el marco de todo esto, Eric, la Universidad de Harvard, ¿te acuerdas que hemos tocado mucho el tema? Anunció la presentación de una demanda federal contra la administración Trump, argumentando que ha violado los derechos constitucionales de la universidad al congelar miles de millones de dólares en fondos federales que pondrían en riesgo de manera ilegal la independencia académica de un centro de estudio que ha permitido no solamente el antisemitismo, sino otros temas que tienen que ver con el señor Mahmoud Khalil, que a todas estas no sé qué es de su vida. Bueno, mira, sobre el primer tema, Maybord, y gracias por traerlo a colación, porque ya está de buen tamaño. Ya está de buen tamaño de que cada quien ande como en mi país dicen como una oveja sin guato en el cuello, ¿no? Es decir, ¿quién lo mandó? O sea, cuando un militar se mueve, la operación tiene que estar sancionada por el alto mando. ¿Quién en la Cámara de Senadores le dio a este señor Van Hollen una comisión? ¿Quién aprobó? ¿Quién sancionó como misión oficial su viaje a El Salvador? Porque si a él se le ocurrió ir, por mucho que él crea que es parte de sus responsabilidades con sus mandantes, porque si él decidió ir, bueno, pues él tiene que justificar cómo usó los fondos. Pero la observación de El Salvador es muy pertinente. Presentó credenciales, se presentó con una credencial de una misión diplomática, de una misión senatorial, traía la autorización de alguien. Bueno, al parecer no. Entonces, la primera cosa que va a pasar, que debe pasar, es que el senador Mahmoud tiene que devolver el dinero. Más allá de que la señora Pam Bondi defina si es o no es, o haya un referido, o el comité de ética defina referir criminalmente al senador, tiene que devolver el dinero. Porque si no fue una misión oficial, si no la sancionó, porque hay autoridades en la Cámara de Senadores. En el Senado hay autoridades. Y una misión oficial está sancionada, está aprobada, que entienda yo. Si no la hubo, bueno, pues tendrá que justificar cómo esto no fue un mal uso de fondos. Cómo si realmente él tenía, no sé, habrá usado la partida de su comisión. Su comisión, no espero, será pues la Comisión de Derechos Humanos para criminales, no será la Comisión de Defensa del Senado o alguna otra. Son preguntas válidas y El Salvador está poniendo el dedo en la llaga, como siempre Bukele, muy incisivo. No fue misión oficial, así que toda la especulación y el show ayer con la esposa, no sabía ni quién era la esposa, Maybord. ¿Viste la conferencia? Yo la vi, no sabía ni quién era la esposa, ¿no? Pero todo el show ese de el presidente Trump quiere distraer, debería estar alegando en las cortes y no en los medios de comunicación. La periodista de CNN ni siquiera es una periodista conservadora, no es afín al gobierno. La periodista de CNN le hizo la pregunta clave. ¿Usted le preguntó en algún momento, le dice, al señor Ábrego, si era o no era MS-13? No, pero es que ese es ese es un enfoque distractivo que el gobierno del presidente Trump quiere que empecemos a mirar para no reparar en el tema de fondo que es el derecho al debido proceso de este ciudadano. Está bien, todo bien, todavía no ha habido audiencia. El gobierno todavía no ha tenido una audiencia en un tribunal donde pueda justificar lo que usted está señalando. Pero dado que está, como usted ha dicho, en los medios de prensa, senador, le dice la periodista, sonando que es miembro de la Mara Salvatrucha, ¿usted se atrevería a decir sin riesgo de equivocarse que no ha sido ni es miembro de la MS-13? ¿Le preguntó usted? No le pregunté, no necesito preguntarle porque yo sé la respuesta. ¿Qué es esto, Maybord? ¿Qué es esto? ¿La política está basada en hechos? ¿Los legisladores ven hechos de una manera científica o eso es una cuestión de fe, en cuyo caso ciertamente los demócratas son un culto? Porque si el senador sabe las respuestas antes de preguntárselas al señor Ábrego, bueno, o el senador realmente es parte de la organización del señor Ábrego, o es que el senador no le interesan los hechos, sino la fe. Y el Partido Demócrata ya no es un partido político, es una organización religiosa. Exactamente. Por cierto que Stephen Miller denunció la estrategia de la izquierda para evitar que el gobierno haga las deportaciones de los pandilleros, ¿no? Dice, todos son terroristas extranjeros y ahora nos dicen que no pueden ser expulsados de nuestro país sin una cantidad extraordinaria de decisiones individualizadas
en el Tribunal de Distrito, en el Tribunal de Circuito, en la Corte Suprema y así sucesivamente. Ningún ciudadano estadounidense recibe este nivel de llamado debido proceso. Eso no es debido proceso. Eso se llama el proceso infinito para mantener aquí por siempre a los que le hacen daño a este país. Eso es lo que es una acción de distracción para romper la agenda del gobierno. Importantísimo este tema. Por cierto que el gobierno de los Estados Unidos, Eric, y ahí pasamos a otro tema, acaba de acusar a el exgobernador de Nueva York, el señor Andy Cuomo. Presentó cargos la señora Pam Bondi por realizar declaraciones falsas ante el Congreso de los Estados Unidos, citando pruebas abrumadoras de una auditoría que él presidió, minimizando las muertes en residencias de ancianos durante la pandemia del COVID-19. El Comité de Supervisión de la Cámara también hizo una remisión penal después de que el fiscal de entonces, Merrick Garland, que tú lo quieres muchísimo, Eric, se negara el año pasado a procesar a Andy Cuomo por presuntamente impulsar, ayudar a redactar y revisar un informe del 6 de julio del 2020 que subestimó en un 46% el número total de muertes en residencias de ancianos en Nueva York. Andrew Cuomo es el hombre con antecedentes de corrupción y engaño y ahora quedó al descubierto de manera infraganti, mintiendo a las autoridades, mintiendo al Congreso durante una investigación del subcomité selecto sobre la tragedia de las residencias de ancianos en Nueva York. Esto se convirtió en una acusación que el Departamento de Justicia acaba de dar a conocer, con lo cual pues viene en plomo porque este hombre, los del Partido Demócrata, un ala del Partido Demócrata, lo había designado, no sin antes, porque aquí las elecciones no han tenido lugar, pero lo estaban designando ya alcalde de Nueva York. ¿Qué te parece esta, Eric? Está buena, ¿no? Bueno, los demócratas son una especie caníbal, se devoran entre ellos, ¿no? Entonces, vaya uno a saber cuál de sus contendientes finalmente, bueno, pues pasó la información, pero fue perjurio. Yo lo sabía y tú lo sabías, también lo hablamos alguna vez. Fue y perjuró, y además, pero con la solvencia de otro gobernador colega suyo, ¿no? Con la solvencia de Gavin Newsom. Fueron los dos, en algún momento tienen que tocarle a Newsom, perjuran o perjuraban con la certeza de que había una mayoría legislativa, de que había una Casa Blanca que los iba a proteger. Bueno, señores, la fiesta se acabó. Ya no está más Joe Biden en la Casa Blanca y ahora hay que rendir cuentas y bueno, pues las palabras, como dice tu colega Karines Moncada, las palabras tienen consecuencias. Ahí está él, hizo una declaración, tiene calidad de declaración jurada de affidavit ante el Congreso. Ahora tienen que sostener lo que dijo. Vamos a sacar las cifras, las estadísticas de las que él habló y vamos a justificar, seguramente alguien sumó mal, no era 46% de mortandad que lo ocultó, ¿no? Sí, y eso se discutió aquí muchísimo, Eric, pero como aquí no puedes llevar a nadie que sea de la cabecilla del partido a la corte, entonces quedó esto así, ¿no? Y en el marco de todo esto sigue la discusión, Eric, sobre las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que tuvieron lugar en la madrugada del sábado para pedirle al gobierno, o para prohibirle en todo caso al gobierno de los Estados Unidos, que siguiera con las deportaciones de los miembros del Tren de Aragua y hacia otro país como El Salvador. Esto cayó como anillo al dedo a muchos porque el régimen, esto era lo que estaba pidiendo. Es decir, el régimen estaba haciendo una petición sobre esto y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos lo dio, se lo entregó a él, al régimen y a muchos otros. Pero hubo una declaración de disidencia muy interesante del juez Samuel Alito sobre las deportaciones. Y en ese caso él dijo algo que es sumamente interesante. Y es que con esta decisión tomada, sin que en los tribunales inferiores se hubiese decidido algo, que se tomara a la luz de la medianoche y de los cantos de gallo, y eso ya nosotros conocemos muy bien, nosotros venimos al futuro. A él le pareció ilegal,
inconstitucional y por supuesto que es muy extraño, ¿no? Ahora, no se sabe qué va a pasar con esto, porque esa decisión benefició a la izquierda radical. Y esto en paralelo a lo que se produjo esto en la madrugada, creo que ninguna es la primera vez que una decisión de la Corte Suprema de Justicia sale a esa hora y además sin esperar ningún tipo de fallo de nada. Y a ver, habían 2 votos disidentes, pero el resto aprobó. Y es más grave aún todavía, Eric. Adelante. Bueno, mira, sí, yo en esto estoy un poco más con los que entienden de que se está reconfigurando en su orden natural, en su prelación y en el uso, en el nivel judicial de uso de las instituciones, los institutos, en el caso de la inyección. No veo fatal esto, veo que la Corte Suprema ha tomado una inyección, una medida cautelar, es donde siempre debería originarse alguna medida cautelar en la Corte Suprema. Lo hemos repetido hasta el cansancio. La vienen dictando Bosberg, Chen, jueces que no tienen competencia para hacer eso. No tienen ni constitucional, ni tampoco consuetudinariamente un amparo, es decir, una jurisprudencia que diga que ellos pueden dictar inyecciones universales o inyecciones nacionales. Siempre es la Corte Suprema. En este momento, viéndolo desde mi perspectiva, está bien, sí, frenaron de momento la acción del presidente, pero vino de donde debía venir la bola. Lo grosero de las inyecciones de Bosberg, de Kenny y de los demás no es que paralizaran las competencias del presidente, sino de que gente que no tenía ningún tipo de agencia para hacer eso estaba tomando las decisiones, apoyados en una supuesta tradición, de que por mucho tiempo se les dejó a los jueces federales hacer eso. Hoy día está de nuevo muy claro que esta es una competencia de la Corte Suprema. Y sí, fue llamativo, es extraño, no tanto cuando ves la composición de la Corte, no tanto cuando ves que ese es el verdadero problema de la lucha interna del Partido Republicano. Tienes ahí a 2 nominados en la anterior administración del presidente Donald Trump, por el presidente Trump, Amy Coney Barrett y Greg Kavanaugh, que creo que ya se le ha olvidado que le enviaron ahí a un psicótico a tratar de meterse con una escopeta en su casa durante el debate de Roe versus Wade. Pero esos 2 que nos los impusieron los rinos, claro, nominó el presidente Trump, pero que vinieron nominados o prenominados por un partido republicano, que ya lo hemos dicho, no lo vamos a defender, es parte del problema, no son ninguna garantía frente a la Sotomayor, Ketanji y las demás, no son una garantía de poder decir que tenemos una mayoría originalista, para no usar el término conservador en la Suprema Corte. Así que sí, es inusual, sí, es extemporáneo o fuera de horas regulares, si tú quieres, pero es una competencia que al menos vino de donde debía venir y desde mi punto de vista va a servir para consolidar el hecho de que es este nivel del judicial el que puede tomar y dictar una inyección. A partir de ahora va a ser muy complicado que una corte menor se atreva a hacer inyecciones. Ya ha recobrado la soberanía sobre este instituto, la Corte Suprema. Lo positivo para mí es que a partir de ahora, cualquier inyección que intente dictar un juez abajo va a ser muy fácilmente objetable y declarada inconstitucional. Esto jamás debió suceder a nivel de las Cortes Federales. Nos va a librar, más allá del tema específico de cómo daña esto a la administración Trump en la aplicación de la ley de enemigo externo o de enemigo foráneo, y cómo favorece a la izquierda, más allá de esa discusión, te está librando en la mirada larga de la posibilidad de tener que pelear con 253 jueces, según Chuck Schumer, según mi criterio más de 500, que están jugando a ser antes marxistas que autoridades de justicia, antes guerrilleros que activistas que administradores de la justicia, equilibrados y probos. Muy probos. Y hoy, dentro de todas las cosas, han propuesto ideas bien interesantes, Eric, porque Elon Musk propuso que las nuevas leyes en el Congreso deberían ser puestas 7 días antes de ser votadas para que la gente sepa exactamente lo que está votando o no. Y me parece que eso es una idea maravillosa. Siguiendo con los pandilleros del Tren de Aragua, el fiscal de Venezuela, del régimen,
que te lo envié para que lo escucharas, estuvo haciendo unas declaraciones, porque él dice que en Venezuela, en El Salvador, se está haciendo Bukele está haciendo uso de un delito de trata humana con el secuestro de 260 venezolanos en las cárceles, y esto fue un poquito de lo que él dijo, escúchenlo bien. De actuación. Bukele es un violador serial de derechos humanos en el planeta Tierra. En este momento es la representación más clara de ello. Redujo de casi 300 municipios y alcaldías que tenía El Salvador a menos de 70 para él apoderarse como tirano que es de los municipios y alcaldías, sabiendo que una organización de izquierda pudo haber tenido un alcance superior que él en esos municipios. Igualmente ocurrió con el tema del Parlamento, redujo el Parlamento a la nada. Se reeligió presidente violando la propia Constitución porque, a diferencia de Venezuela, la Constitución de El Salvador no establece la reelección. El tipo le cayó fuerte a Bukele, pero yo les quiero traer a colación un tema que para que nunca se les olvide cuando escuchen a Tarek William Saab, que es acusado también de delitos de lesa humanidad. En Venezuela hay 903 presos políticos, encarcelaciones, condenados 149, no condenados 754, excarcelaciones 5, mujeres 88, hombres 815, civiles 736 de esos 903 y militares 167. La edad, adultos 898 y adolescentes 5. Digo yo, ¿con qué cara? Si es que tiene cara, pero ya nosotros los que conocemos a este sujeto llamado Tarek William Saab sabemos qué es lo que es, pero ¿con qué cara él va a decir que los demás violan los derechos humanos si él es un violador de derechos humanos y es en conjunto señalado de haber cometido delitos de lesa humanidad ante diversas cortes por las torturas de las que él es copartícipe en las cárceles del régimen, que son tan o peor como las del SECOT? Es decir, estamos hablando de un juego narrativo. Hay mucha gente que obviamente sabe quién es Tarek William Saab y no le cree absolutamente nada porque es la mentira en pasta, pero hay otra gente que sí le puede creer. Y por eso dice que hay trata humana con el secuestro de 260 venezolanos en El Salvador, y hoy hizo una laraca impresionante, seguida por Jorge Rodríguez, Maduro, etc. Pero se le olvida citar a los presos políticos de Venezuela que están siendo llevados por el Foro Penal Internacional abiertamente, y ellos lo ponen prácticamente, van actualizando todo el tiempo esa información, Eric. Mira, para no perdernos de lo importante, que creo que en eso ha tenido muchísima habilidad en Bukele. Mira, no hay héroes ni villanos en política. No creo que Bukele sea un santo, ni una aureola. Creo que definitivamente sí, es un villano y uno de pacotilla Maduro, pero no santifico a Bukele. Lo que sí debo reconocer es que es un tipo brillante, por lo menos en términos de comunicación política. Cambió la agenda, instaló un nuevo debate y por supuesto tenía que salirse de alguna manera, pero claro, no va a salir a responder el presidente Nicolás Maduro al presidente de El Salvador, porque probablemente se va a tropezar con la lengua y se va a dar de nariz en mitad del intento de contestarle. Hay una habilidad retórica completamente desproporcionada entre uno y otro. Entonces tiene que sacarlo al que más o menos articula, al que más o menos puede leer un teleprompter, que es Tarek William Saab, a devolverle el picado en el ojo, ¿no? Pero no nos vayamos del tema importante, Maybor. Aquí el tema importante es un número, 252, dice Bukele. Es el número de detenidos salvadoreños que él tiene en calidad de transicionados
Es decir, están en proceso de deportación, están en una estación intermedia, porque papá Maduro no los quiere recibir, esa es la realidad, ¿no? Pero están ahí y están detenidos y están en una cárcel de seguridad porque tienen sentencia. Entonces, la ecuación que ha propuesto Bukele, no nos distraigamos en la retórica hueca del señor Tariq William Saab. Lo que ha propuesto Bukele es un intercambio de detenidos. Yo te doy los míos, son venezolanos, no me los pensaba quedar. De hecho, mi tarea es tenerlos hasta que tú te los lleves. Pero tú me devuelves los presos políticos, le dije. Él sabe que no lo va a hacer. 252 de estos que están prontuariados, ¿no? Que tienen sentencias y que además tienen consello de chico malo incluido, y me das 252 de los que tú tienes allá, sin ningún otro crimen, sino una acusación política. Y claro, esto le dio aguar el desayuno, el almuerzo y la cena a Nicolás Maduro, que tuvo que sacar al perro más feo del patio de atrás y soltárselo a Bukele, porque pone el ojo de la opinión pública internacional en el tema de fondo. Viene presumiéndose de demócrata, con la anuencia de organismos internacionales, la complicidad de algunos otros gobiernos, instancias como la CIDH, cuando es un régimen de fuerza, es un régimen de excepción. Y mira lo interesante, Maybord. No tiene ningún empacho, no tiene ningún tipo de complejo Bukele en asumir que él gobierna un estado de excepción. Pero tiene la capacidad de justificar la excepción que rige en El Salvador a partir de las condiciones de criminalidad. Bueno, que haga lo mismo pues Maduro, pero que no venga a tratar de evitar esto que ha sido prácticamente un reto, a que le demuestre con la misma suficiencia que Bukele lo hace, que el régimen de excepción venezolano es un régimen de excepción de seguridad y no un régimen de excepción político. Mira cómo cambió la conversación Bukele, y claro, tiene que salir por el rabo más corto el fiscal de Venezuela, porque ha dejado en evidencia completamente de que mientras los venezolanos que están presos en El Salvador tienen sentencias y son convictos criminales, lo que tiene ahí en sus cárceles, donde deberían estar estos otros, el régimen de Maduro, son presos políticos. Me parece que ha sido una jugada magistral desde la comunicación política, Maybord. Así es. Bueno, Eric, y hay informaciones que son realmente espantosas, no nos da tiempo cubrirlas todas, pero yo creo que debemos analizar una que fue una exclusiva del New York Post, Eric, y que debe traernos, como ya nosotros lo hemos hablado en otras oportunidades, a la reflexión. El ex secretario de Estado, Mike Pompeo, ha acumulado una serie de lucrativos puestos directivos desde que dejó su cargo. Esto lo reveló el Post en exclusiva, incluyendo un contrato multimillonario de consultoría con el principal operador de telefonía móvil en Ucrania. Pompeo, cuyo equipo de seguridad fue revocado por el presidente Trump en enero 2025, firmó un contrato de asesoría con Kyivstar y su empresa matriz VEON, que cotiza en el Nasdaq, en julio del año pasado. Según muestran los informes financieros, Pompeo se incorporó a la junta directiva de Kyivstar y VEON en noviembre del 2023 y mayo 2024 respectivamente. De acuerdo a los documentos analizados por el Post, Pompeo se le pagó $50,000 al mes, $60,000 al año por servicios de estrategia y de consejería financiera relativos a el gobierno de Ucrania, de Estados Unidos y los accionistas en esos países y también en la Unión Europea. La firma Impact Investment de Pompeo, con sede en Delaware, también recibió garantías sobre las acciones por un valor de $16 millones y una bonificación de $3 millones en relación con la finalización exitosa de una transacción estratégica de fusiones y adquisiciones. Kyivstar planea cotizar en el Nasdaq a finales de este año con una valoración, escúchalo bien, $2.200 millones, de acuerdo a los documentos presentados. El lucrativo acuerdo garantiza a Pompeo vuelos en primera clase, el uso de un jet privado,
siempre que viaje en nombre del gigante ucraniano de las telecomunicaciones. Fuentes cercanas a Washington cuestionaron el alcance de los beneficios de Pompeo, afirmando que dudaban que el secretario de Estado tuviera alguna influencia sobre el presidente de los Estados Unidos, ya que incluso hasta se le quitó la seguridad. Y Pompeo fue el primer secretario de Estado de los Estados Unidos, duró 33 meses, sí. Y vaya qué tema, ¿no? Exigió una tarifa de $300,000 a una organización benéfica ucraniana que ayuda a los veteranos heridos para que comparecieran en Kiev en abril del 2023, cuando a la vez quería ser candidato a la presidencia republicana en el 2024. ¿Qué te parece a ti esto? Te voy a dar un par de nombres para que tú deduzcas qué es lo que creo. Tom Bolton, Anthony Scaramucci, William Barr, Nikki Haley, y por supuesto, ahí está también Mike Pompeo. Volvemos al tema de antes, es decir, esta es la gente que nos ponía, que nos obligaba a título de conservadores a poner en el gabinete del presidente Trump el GOP. Ese partido GOP que en realidad no es GOP, sino es el Uniparty, el brazo derecho, si tú quieres, del monstruo político que estaba creando el globalismo y la influencia china. El brazo derecho de Obama y de Biden, eso era lo que hacían. Y este señor, cuando utiliza ese término tan rimbombante, el término estrategia y consejería financiera, ¿sabes lo que yo pienso que en realidad está yendo a vender a título de estrategia y consejería financiera? Es tráfico de información privilegiada. Influencia, sí. Y no es en realidad el primero. Ese era el trabajo de Biden, del hijo del presidente Biden. Ese era el trabajo. Precisamente el estar en una posición de decisiones, supuestamente aportando un cierto know-how a una transnacional con intereses que dependen de las decisiones políticas de los Estados Unidos, y sin saber nada, recibiendo por su capacidad de influir en una autoridad de gobierno, una comisión o dinero o pagos o royalties. En este caso, me parece exorbitante la cantidad de royalties que está recibiendo el ex secretario de Estado Pompeo. Pero también estas son las cosas que necesitan ser llevadas a los estrados judiciales. Ese es tráfico de influencias. Esto es precisamente lo que el presidente Trump prometió en la primera orden ejecutiva que iba a evitar, y es que los que estuvieran en el servicio civil salten inmediatamente luego de salir de sus puestos al sector privado en esas áreas, en esas industrias, porque obviamente están yendo a vender información privilegiada. No es que tienen que sacarse los papeles así, Maybord, llenos de información privilegiada. Conocen algo más importante que el dato mismo que puede haber en un contrato o en una prospección. Conocen cómo funciona el aparato de Estado y quiénes toman las decisiones y cuándo y en qué tiempos, y eso es lo que compran y eso es lo que pagan con este supuesto miembro del board de esto, miembro del board de aquello, las grandes compañías multinacionales. Y Ucrania está muy, muy en la lógica, ha hecho prácticamente un branding de corromper oficiales en los Estados Unidos para sacar ventaja de la influencia o la información que pueden aportar. Sí, es increíble y hay que ver qué pasa con esto. Como tú bien dices, es muy importante entender qué puede pasar con esto. ¿Y qué puede pasar con esto? Porque pues estamos en un proceso en el que si el Departamento de Justicia no opera para atacar a este tipo de individuos que se está beneficiando, y a ver también cuántos miles, millones de dólares llegaron de Estados Unidos, de los contribuyentes estadounidenses a Ucrania. ¿Por qué no dejan hacer la auditoría, por ejemplo? ¿Por qué le tienen tanto miedo a esa auditoría? Es complejo el panorama y tan complejo es que muchos se están preguntando, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es la cosa? ¿Y hacia dónde vamos? ¿No? Y hacia dónde vamos porque en todo este proceso de desmantelamiento, por un lado están desmantelando y por otro lado están tratando de construir. Por cierto que en ese concepto religioso
por ejemplo, de lo que pasó del domingo de Pascua, Eric, hubo unas imágenes que no se hicieron virales, pero que nosotros la traemos acá, porque nos la mandaron por otras vías y después la fuimos a buscar y dijimos, está bien, esta imagen, vamos a tratar de bajarle el volumen, porque esto pasó ayer en la Casa Blanca y parece que según los que están acostumbrados a ir a estos eventos ahí, es la primera vez que pasaba, ¿no? El presidente se puso a pintar con los niños en plena Semana Santa y por supuesto había gente que estaba allí que estaba grabando, ¿no? Y mientras tanto habían otros que estaban afuera protestando a favor de cualquier cosa, ¿no? Pero llamó mucho la atención esto y el último video que vamos a ver hoy es el de la hija del antiguo candidato a la vicepresidencia en conjunto con Kamala Harris. Eric. Sí. Mira, me alegra que el conejo de Pascua haya regresado y ya no esté Buffalo Bill, el drag queen. Me alegra que al menos el presidente no le esté oliendo el pelo a nadie, sino dibujando. Es un gran cambio, no solamente un año, es un enorme cambio. Mira, aquí nos está diciendo Alex Pacheco que la esposa de Ábrego lleva más de $200,000 recaudados en el GoFundMe. Está bien, está bien. Han recaudado hasta 1,5 millones y después el dinero se desaparece. Esta es la hija de Tim. Taken him and removed him. Ella está hablando de Ábrego precisamente, que lo compara, por cierto, de acuerdo a toda la información que hay con Jesucristo. Already taken him and removed him from this country without due process. Claimed he was a member of the MS-13 gang. Ella está reclamando que porque los Estados Unidos lo agarraron, lo extraditaron de los Estados Unidos, alegando que era un miembro de una banda criminal. As a way to try to justify not giving him due process. Alegando con eso que no se le está dando el debido proceso. As if there is any justifiable reason to not giving somebody due process. Como esta parte de aquí es sumamente importante porque se le nota que esta no tiene el cerebro para pensar eso, sino que debe estar leyendo un screen, ¿no? But yeah, some people don't want to talk about that. It truly is baffling how clear and laid out everything is, and there is still people standing by it. Bueno, Eric, esto sí que es el colmo de los colmos. Ella dice que no quiere hablar sobre esto y lo peor del caso es que hay otra gente que está apoyando este asunto del pandillero de las maras salvatruchas. I believe in the good of people and like humanity, humans, you know, deep down at our core, like we care about each other. But that's really being tested because how anyone is okay with this is terrifying to me. But yeah, if you look like me, speak up, speak out, because we might be the only ones safe from what's coming. And escucha esto, si ustedes lucen como ella, por favor hablen, no justifiquen, porque ustedes no saben lo que viene y que no van a estar seguros con eso, ¿no? Bien llamativa el mensaje de esta mujer que repetimos es la hija de un hombre marxista-leninista, ex candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Wow. Bueno, ahí está, esa es la respuesta. Hasta este momento, nadie sabía quién era esta persona. Mira, Ábrego es la oportunidad, es la tabla de surf sobre la que cualquier mediocre congresista, senador, activista, juez, periodista salvadoreño puede adquirir cierta notoriedad. Eso es Ábrego. Es una tabla de surf sobre la que inescrupulosos izquierdistas van a navegar cuanto quieren y van a sacar cuanta ventaja quieran. Dile por si acaso al que está poniendo el mensaje ese que la señora no va a ver ni $2,000 de esos, son para pagar gastos legales todo lo que están recaudando, ¿no? Entonces, bueno, que sigan recaudando porque van a cobrar muy caro los abogados. El otro es Maybor, que me parece una estupidez, realmente debe estar leyendo el papel, y se nota que más allá de haber conseguido la notoriedad que seguramente
las enormidades que dijo le van a concitar, no entiende un ápice de lo que es el proceso judicial. Claro que la Casa Blanca violó el debido proceso, por supuesto que lo violó. No esta Casa Blanca, la de Joe Biden y la de Barack Obama, porque las definiciones políticas sobre el destino de este señor debieron haberse ejecutado en la anterior administración, porque este señor y todos los otros deportados por los que lloran y plañen como viudas los demócratas tenían órdenes de deportación que no quiso enforzar la anterior administración. Y si vamos a creerle al representante del que te leí el otro día la cita, no recuerdo en este momento el apellido, el que acusó al FBI de haberle instruido a la policía de Tennessee que liberara a Ábrego luego de haber sido detenido traficando personas, no solamente que no cumplieron con la ley, no solamente que violaron el debido proceso en la administración Biden, sino que además se coludieron con Ábrego para generarle libertad después de estar detenido por estar traficando gente de Texas a Maryland. O sea, yo estoy en el absoluto convencimiento de que esa señora que acaba de hablar no sabe nada de nada. Claro que se violó el debido proceso. Habían 2 sentencias de deportación y la última no lo liberó de la deportación. Yo por eso lo acompaño al buen Stephen Miller cuando se quiere sacar los pelos que no tiene, igual que yo, con los periodistas, tratando de que entiendan cuál es la diferencia entre deportación y suspensión de deportación. El señor Ábrego debió haber sido expulsado a un tercer país. No dijo la jueza en la junta de revisión, en la junta de apelación de revisión de inmigración, no dijo que él debía quedarse, no le dio asilo, no lo amparó. Dijo que debía buscarse un tercer país para deportarlo y por negligencia la administración Biden, no sé si por negligencia o complicidad, la administración Biden falló en hacerlo. Merrick Garland, ¿para qué lo vamos a nombrar? El predecesor de Pam Bondi en el Departamento de Justicia. Gracias, Maribor. El predecesor de Pam Bondi incumplió su deber. O sea, no sé si fue negligencia criminal o simplemente dejadez, pero sí violaron el debido proceso. El debido proceso era que él debió haber estado deportado hace rato a un tercer país. ¿Qué cambia ahora? ¿Por qué a El Salvador? ¿Por qué no a un tercer país? Simplemente porque las condiciones han cambiado. Porque la razón que él adujo de riesgo extremo, de que Barrio 18 lo iba a degollar, y ya no existe Barrio 18, está ahora una celda más allá de la celda de Ábrego, disfrutando seguramente de las margaritas, porque ya no existen las maras, ya no controlan El Salvador y ya no existe un riesgo mortal para él volviendo a su país. De hecho, creo que eso ha quedado claro desde la visita de Van Hollen. Conclusión, Maybord, van a aparecer 20 como esta, no sé si decir señorita, demócrata, todos buscando lo mismo. Ábrego es una tabla bien engrasada de surf y cada demócrata inescrupuloso que busque notoriedad, recaudar algo de dinero en Fund Me Go o finalmente hacer política, lo va a usar. Lo va a usar, así es. Y creo que esto va para largo y nosotros nos tenemos que preparar para eso, porque es una guerra. Ojalá que nos llegue a 100 años, de igual forma si llega a 100 años nosotros no la vamos a ver, ¿no? Pero ciertamente así será y hay que seguir pendiente con los ojos abiertos, Eric, porque lo que viene es muy fuerte. Así lo decía el padre Freitas, que hay que estar preparados porque lo que viene es muy, muy, muy fuerte. Nos despedimos en este vivo con la información que a ustedes les va a abrir la boca, porque el doctor Anthony Fauci duplicó en aproximadamente $15 millones entre principios del 2019 y finales del 2023 durante la pandemia, incluso durante el peor momento de los estrictos confinamientos del COVID-19, su fortuna, $15 millones. El patrimonio de Fauci era aproximadamente $7.6 millones en enero y luego de la pandemia subió, se disparó a 15 millones y luego hacia otros millones más, de acuerdo a un análisis que hizo de los formularios de declaración financiera de Fauci, el grupo Open the Books. Qué riqueza, ¿no? Royalties. Qué riquezas.
Riquezas, riquezas, riquezas. Bueno, ahora sí nos vamos, Eric, feliz noche, y nos vamos Gracias. con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas, y nos vemos en la próxima. Un abrazo, Eric. Igual para ti. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.